Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio de hoy. Si estos podcasts están alimentando tu fe, tu espíritu, ayudándote a fortalecer tu relación personal con Cristo, recuerda compartirlos con otras personas que también puedan ser beneficiadas por ellos. Hoy quiero empezar con una verdad importante y espero que puedas grabártela y repasarla en tu mente, meditar en ella. Y es la siguiente: ninguna persona puede tener una gran vida sin tener una gran mente. Lo voy a repetir. Ninguna persona puede tener una gran vida sin tener una gran mente. Y con eso no me refiero a un alto nivel de IQ, sino me refiero a esa mente que está llena de paz, sana, adecuadamente construida, que está llena de gozo, que ha logrado entender y encontrar la dinámica adecuada de rendición y libertad que Dios le ofrece. Nadie puede tener una gran mente a menos que tenga grandes pensamientos. Y no hay fuente de más grandes pensamientos en la historia de la humanidad que la Biblia, la palabra de Dios. Así es que en este paso, que es increíblemente sencillo, quiero que tú recuerdes que este principio se puede resumir en tan solo esto: lee la Biblia. En ella está todo lo que nosotros necesitamos. E insisto, esta idea de construir una gran mente en ti empieza con algo tan sencillo como entender que debes leer la Biblia. Si estás preocupado, desanimado, enfrentando tentaciones, confundido, con curiosidades y preguntas acerca de Dios, sintiéndote solo, estás con necesidad de sabiduría, o quieres alimentar tu mente con algo más grande que toda la basura que se te ofrece alrededor, ¿qué puedes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿A dónde puedes ir? Pues la fuente sigue siendo la misma, que lleva siglos disponible para nosotros: la Biblia. Y cuando alguien te pregunte de dónde obtienes tú la sabiduría, la paz, la inteligencia, la perspectiva más sana y saludable que ha construido tu cosmovisión, tu forma de ser, de actuar y de transmitirte a otros, ¿no sería maravilloso que tú pudieras reconocer con humildad que todo eso vino de tu aprendizaje de la palabra de Dios? Ahora, ¿por qué deberíamos leer la Biblia? Una respuesta común quizás sería que, siendo un libro tan antiguo, con tanta conjunción, son 66 libros compendiados en uno solo, quizás deberías leer la Biblia por vergüenza, porque un día vas a llegar al cielo si es que has puesto tu fe en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Y cuando estés ahí, se te puede acercar el profeta Habacuc y decirte: oye, ¿leíste el libro que yo escribí con la guía y dirección de Dios, con su inspiración, para poder transmitirte a ti lo que Él quería que aprendas y toda mi fe? Y quizás tú le digas: oh, señor Malaquías, mire, señor profeta, qué pena, pero no, me di un par de vueltas, leí otros libros de la Biblia, pero no, el suyo era muy chiquito, estaba en una mala ubicación y se me pasó, no lo leí. Más allá de esta idea graciosa de leer la Biblia por vergüenza, nosotros deberíamos leer la Biblia porque, como Pablo dice, es el aliento de Dios. Es la palabra de Dios. Él decía en 2 de Timoteo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Viene del aliento mismo de Dios. Es algo único acerca de este libro. A diferencia de cualquier otro libro que haya llegado a las manos humanas, que haya sido construido, elaborado, escrito, ningún otro libro tiene la complejidad de este, que, como te decía, junta 66 libros en un periodo de más de 1500 años, con una única inspiración, un único autor que mantiene el hilo conector a lo largo de todos esos libros y que habla de la experiencia más grande de la humanidad, el encuentro con su Creador,
y el camino de reencuentro luego de haberse perdido. Te habla acerca de quién es Dios. Quizás este libro, la Biblia, no nos diga mucho de cómo este mundo fue creado, pero sí nos dice por qué fue creado y por quién fue creado. ¿Qué produce leer la Biblia? Si tú empiezas a leerla, que va a empezar a producir en ti, va a generar vida, va a crear fe, va a proveerte guía. La Biblia hace sabio al tonto, hace fuerte al débil, da ánimo al que está caído. Es el primer libro que debería leérsele a un niño y el mejor libro para leerle a alguien que está a punto de morir. ¿Dónde más podrías encontrar estas palabras de salvación y vida eterna? San Jerónimo decía, las Escrituras son lo suficientemente superficiales para que un bebé venga a beber sin temor a ahogarse y lo suficientemente profundas para que los teólogos naden sin tocar jamás el fondo. La Biblia corrige al errado, inspira al desalentado, da valor al que está desesperado. Leer la Biblia honra a Dios y aflige al diablo. Le recuerda al solitario que es amado y que esta vida tiene sentido porque hay un Dios que le está buscando y se ha revelado a través de su palabra para que esa persona que se siente abatida y sola, sin sentido en su vida, pueda encontrar su propósito en Dios. De este libro aprenderás tu identidad, aprenderás sobre tu familia, sobre tu enemigo, sobre el dolor de la calamidad producida por el pecado, de tu linaje santo como hijo, hija de Dios, y sobre tu destino eterno como ciudadano del cielo. Y si todo eso no es suficiente para que entiendas por qué leer este libro es el único en el que podrás encontrar a Jesús, quien es el único que pudo dominar esta vida humana y conquistar la muerte para darte salvación. La historia de sus acciones, de la brillantez de sus enseñanzas, de los miles y miles de personas que atestiguaron milagros y prodigios hechos por él. El único libro que relata con detalle su muerte en la cruz y su resurrección poderosa es la Biblia. Es por eso que a lo largo de la historia humana, desde que disponemos de este libro, hombres y mujeres han sacrificado sus vidas de maneras inimaginables para tratar de hacer que este libro que contiene salvación y vida eterna esté disponible para tantas personas como se pueda, en tantas lenguas como se pueda. Y hoy en día, gracias a esos increíbles esfuerzos, 95% de la población humana tiene disponible el mensaje de Dios en su propia lengua, en su propio idioma. Ningún otro libro se le acerca. Ningún otro libro es tan sorprendente. Y aquí viene la pregunta para ti. Si este libro es tan sorprendente, tan maravilloso y contiene tanta sabiduría, tanta sanidad, tanta palabra de vida, ¿qué tan a menudo lo estás leyendo? Una encuesta hecha por el grupo Barna revelaba que en los Estados Unidos, por ejemplo, el 94% de las personas tiene una Biblia en su casa. Pero 95% de las personas que tienen una Biblia suelen leerla solo los domingos en su iglesia y a veces 1 o 2 ocasiones durante la semana. ¿No te parece increíblemente triste? El estudio de la palabra de Dios quizás está en uno de los picos más bajos en toda la historia. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos mal acostumbrando nuestra mente a recibir información y ser incentivada, estimulada a través de videos, a través de elementos interactivos. Y si tú entras a las redes sociales y analizas las dificultades que sitios como Facebook crean, Instagram crea, el problema no es que no se comparta contenido, sino que ese contenido alimenta emociones y satisface emociones rápidas y lamentablemente le quita a la gente el deseo de hacer un esfuerzo consciente por tomar un buen libro y leerlo. De hecho, si es que una publicación en cualquiera de estas redes sociales tiende a superar las 5 líneas, la gente no la lee,
porque estamos desarrollando una vagancia mental, y esa vagancia mental que quiere todo rápido, fácil de resumido en un video de 30 segundos, nos está llevando a sacrificar nuestro encuentro regular y diario con la palabra de Dios para que encontremos lo que necesitamos. Si tú sientes necesidad en tu vida de todas estas cosas y estás enfrentando situaciones y encuentros con personas que no logran resolución porque no logras fabricar la sabiduría que necesitas, entonces es momento de ir a la palabra de Dios. Pero si tu hábito se ha alejado de leer un libro tan poderoso como la Biblia, entonces ¿de qué otra fuente vas a encontrar esa sabiduría? ¿Dónde más vas a tener esperanza? Te animo a que hagas un compromiso personal de leer la Biblia de forma regular. Hazlo todos los días, no como un ejercicio mecánico de simplemente leer unos versos o unos pasajes porque sí. No tienes que ser un héroe en esto y leer la Biblia completa en un mes cuando no la has leído antes. Te estoy animando a que te sientes con calma y estudies la Biblia. Y la razón número uno, irónicamente, la razón número uno por la que la gente muchas veces no lee la Biblia es porque dicen no tener tiempo suficiente para hacerlo, porque están demasiado ocupados haciendo otras cosas. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo al día tú inviertes mirando tus dispositivos, que hoy en día incluso tienen una sección en la que te dice semanalmente cuánto tiempo has pasado frente a la pantalla? Si analizas ese factor y yo te preguntara cuánto tiempo al día tú pasas viendo televisión o viendo contenido en Netflix o en redes sociales o paseando a través de los perfiles de Facebook de alguien, y contrastas ese tiempo con el tiempo que tú le dedicas a estudiar la Biblia, a leerla de verdad y con conciencia, te sorprendería cuánto de tu vida se está desperdiciando y cuán poco está entrando a tu mente para poder ayudarte de parte de Dios a vivir esa renovación y esa transformación que tanto estás buscando y que tanto necesitas. Y tú tienes que admitirlo. Estás complicado. Estás hecho un desastre. No tienes el poder para hacerlo y por eso te he venido animando. Rinde tu voluntad a Dios y empieza a alimentar tu mente de la forma correcta. Empieza a alimentar tu mente con la palabra de Dios. Ese fue sin duda uno de los secretos más poderosos de la vida de Jesús, de su ministerio y su ejemplo como humano aquí en la tierra. Jesús era un ávido lector de las Escrituras. Él no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Tenía acceso, como la mayoría de personas de su época, a secciones limitadas. Sin embargo, las amó esas secciones de la palabra de Dios y se apasionó por ellas y las hizo parte de su vida, al punto que incluso cuando él enfrentó tentaciones en el desierto durante su periodo antes de iniciar su ministerio y a lo largo de todo su ministerio, una y otra vez escuchas a Jesús usando la palabra de Dios para defender la salud de su fe, la salud de su mente, la razón de sus actos, de por qué era como era. Él una y otra vez le decía a la gente: yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me dice, y yo no digo lo que yo quiero, digo lo que el Padre me ha dicho. Y esas palabras vinieron a través de las Escrituras. Y tú sabes que puedes hacerlo, tú puedes hacerte un tiempo, debes hacerlo. Una parte tuya está desesperada por recibir ese alimento espiritual que solo puede venir a través de la palabra de Dios. Y puedes hacerlo, puedes separar un pequeño tiempo cada día. Quizás al inicio de tu mañana, cuando todavía no inician todas las actividades y la locura, o quizás en algún momento en tu trabajo donde tienes una pausa, lleva tu Biblia, haz una pausa, abre tu aplicación de la Biblia y léela. Y por último, si no tienes tiempo para leerla, hoy en día hay montones de opciones para que tú puedas escuchar la palabra de Dios en casi cualquier dispositivo. Así es que en lugar de solamente hacer una pausa en tu trabajo o en tus estudios o en el recreo en tu colegio para ir a comer, puedes hacer una pausa y leer la Biblia o colocarte tu dispositivo y escuchar la palabra de Dios ahí. Busca la palabra de Dios. Y hoy en día
Hombres y mujeres se han esforzado durante siglos por darnos versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, que sean lo más adecuadas a nuestra realidad, a nuestro entendimiento, tratando de ayudar a que ésta se conecte con las versiones modernas de nuestros lenguajes. Y tú puedes aprovechar eso. Si te cuesta una versión de la Biblia porque usa un tipo de español que es complicado y se te hace más difícil, entonces busca una versión que tenga un lenguaje más sencillo, por lo menos hasta que desarrolles el hábito de leerla, de apreciarla y de empezar a dejar que ésta te transforme. ¿Por dónde deberías empezar? ¿No lo has hecho antes? ¿No has leído la Biblia antes de manera consistente? ¿Por dónde deberías empezar? Mi recomendación: empieza por los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Leer acerca de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, te van a dar una visión mucho más fuerte al momento de entender todo lo demás que la Biblia tiene para darte. Hay gente que a veces se complica con pasajes de la Biblia porque no entiende que toda ella tiene un hilo conductor, un propósito de salvación. Es el mensaje de Dios para el mundo. Es Dios explicándonos cómo Él nos creó, cómo nos alejamos de Él y cómo podemos regresar al hogar celestial, cómo podemos volver a los brazos de nuestro Padre. Y si hay partes del Antiguo Testamento que se te complican, ve al Nuevo Testamento, estudia el Nuevo Testamento, entiende a Jesús, quién es, lo que Él dice, cómo Él nos muestra a Dios, y entonces vas a poder entender con mayor facilidad otras partes de la Biblia. Pero no dejes de hacerlo, no dejes de leerla, no dejes que tu mente siga siendo llenada por basura mientras tú desperdicias la increíble oportunidad de llenarte de la palabra de Dios. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.